Pocas ciudades han sufrido transformaciones tan drásticas a lo largo de su historia como A Coruña. Conocemos más de 3 Coruñas distintas en otras tantas épocas, ciudades todas ellas que han sustituido a la ciudad anterior, variando por completo su fisonomía hasta no dejar prácticamente huellas reconocibles del pasado. ¿Quién podría hoy en día comprender cómo fue A Coruña romana? Si excluimos la Torre de Hércules, nada queda de aquellos tiempos en que el puerto coruñés tuvo una cierta importancia para el tráfico comercial del Imperio Romano. Tampoco encontraremos, más allá de 2 templos románicos, restos de la Coruña medieval. Solo nos queda el trazado de sus calles en la ciudad vieja y poco más. Cuando podría haberse consolidado una ciudad renacentista, el asedio y destrucción de la ciudad por los ingleses en 1589 arruinó igualmente cualquier recuerdo de aquel periodo. ¿Qué nos ha quedado de lo que fue la plaza fuerte amurallada con potentes y monumentales baluartes cuya existencia se data entre los siglos XVII y XIX? Solo se conserva el castillo portuario de San Antón y unos pocos restos de murallas incómodamente asediados por el crecimiento moderno. La ciudad de las galerías es, sin duda, la imagen prototípica de la ciudad. Pero no olvidemos que este aspecto acristalado de A Coruña no tiene más de 200 años de antigüedad, sufriendo también en la actualidad un proceso de desaparición que sigue la tradición sistemática de cambiar periódicamente de piel urbana, borrando los vestigios de épocas anteriores. Esta permanente mutación histórica convierte a esta ciudad en uno de los casos más interesantes de la historia de nuestro urbanismo y, por supuesto, de la arquitectura de Galicia. La Torre de Hércules, símbolo de la ciudad y de la provincia, fue construida para la señalización marítima en el siglo II. Las referencias documentales sobre la ciudad romana de Brigantium o sobre el Golfo de los Ártabros citan la existencia de un faro de la época del emperador Trajano. Los estudios realizados sobre esta antigua construcción concretan su forma inicial, muy distinta a la que hoy encontramos. De la torre original, más baja que el faro actual, solo se conserva el núcleo central del edificio, construido en sillería y mampostería de granito, mediante una serie de espacios abovedados superpuestos a los que se accedía por una rampa. En la parte superior, el faro romano tenía una cubierta abovedada, abierta al exterior, bajo la cual se encendía el fuego de señalización para auxilio de las naves romanas que bordeaban la costa del Finisterre. Una inscripción romana nos revela el nombre del constructor Cayo Sebius Lupus, el arquitecto conocido más antiguo de Galicia. Tras perder su función y derruirse parcialmente sus muros en la Edad Media,
El faro fue rehabilitado por encargo del duque de Uceda en el siglo XVII, instalando un farol que durante décadas volvería a iluminar a los navegantes. Pero será durante el reinado de Carlos III cuando se inicie la reconstrucción definitiva de la torre, con su actual aspecto. El ingeniero Eustaquio Giannini la revistió con la actual estructura neoclásica de sillería, elevando sobre el primitivo núcleo central romano dos cuerpos octogonales superpuestos rematados con la acristalada dependencia de la luminaria. Tras un prolongado silencio de siglos, A Coruña surgió como ciudad de realengo en los primeros años del siglo XIII, cuando el rey de Castilla, Alfonso IX, concedió a sus moradores el fuero de Benavente. De aquella población medieval se conservan escasos vestigios. Sabemos que estaba rodeada por una muralla de cubos, con puertas abiertas hacia el arenal del puerto, por donde llegaría en el futuro el desarrollo comercial de la villa. Sabemos que una gran parte de la ciudad vieja estuvo porticada. A Coruña era una ciudad de calles y casas con porches, similares a las de las villas de Noia o Muros, con un caserío medieval que no debería ser muy distinto al de otras ciudades y villas gallegas de similares características. La situación elevada sobre una colina en el centro de la ciudad vieja permite suponer que allí estuvo la primitiva fundación medieval, en el entorno del templo de Santa María del Campo. Se trata de un templo románico de planta basilical con 3 naves y una sola capilla mayor en la cabecera. Las naves están separadas por 8 pilares compuestos, con semicolumnas adosadas, desde los que arrancan los arcos formeros y fajones que conforman la estructura abovedada de la cubierta. La historia del templo atraviesa varias etapas que ha dejado una profunda huella en su fábrica. Se levantó en los primeros años del siglo XIII, coincidiendo con la refundación de la ciudad. Tenía inicialmente una cubierta de madera sobre cerchas. Cuando en 1441 se convierte en colegiata, la iglesia sufrió una profunda transformación, elevando sus paredes y construyendo las bóvedas de las naves. En el siglo XIX, el templo se amplió con un añadido en estilo neorrománico, obra del arquitecto Juan de Ciórraga, a quien se debe la fachada actual, a la que se trasladó la primitiva portada del siglo XIII, donde se representa la adoración de los Reyes Magos. No está muy claro si el Templo de Santiago, también situado en la ciudad vieja, se encontraba dentro del primer recinto medieval de la ciudad. Tampoco la iglesia actual mantiene la forma que tuvo la primera construcción. Se trataba de un templo románico de 3 naves y 3 ábsides, que tras varias destrucciones parciales, reformas y un incendio en 1779, adquirió la actual estructura. Se levantó como Santa María del Campo en las primeras décadas del siglo XIII, perdiendo luego su forma basilical para transformarse en una iglesia gótica en planta de salón con una sola nave de grandes dimensiones. En la portada, donde se representa a Santiago Caballero, también hay muestras evidentes de modificaciones para recomponer
una forma gótica con los elementos arquitectónicos y decorativos de la primitiva portada románica. En la arquivolta se encajan 20 figuras de ángeles dispuestos en forma radial que portan los símbolos de la Pasión. La singularidad mayor la ofrecen las figuras pétreas colocadas en las columnas de las jambas, representando a San Juan, frente a Santiago el Mayor, patrón del templo. La portada abierta en el costado norte del templo mantiene su traza románica original. En el tímpano encontramos la figura del Agnus Dei, acompañada de una decoración de temas florales propios de la escuela del maestro Mateo. Según la tradición, discípulos de San Francisco llegaron a Coruña en 1214, aunque la iglesia que hoy conservamos es una construcción del siglo XIV. Templo y convento se levantaron fuera de los muros de la ciudad medieval, siendo destruidos durante el ataque inglés a la plaza en el siglo XVI. Una explosión ocurrida un siglo después arruinó nuevamente el maltrecho edificio, hasta que en 1963 se trasladaron sus restos, siendo reconstruida la iglesia en el Paseo de los Puentes, junto al Parque de Santa Margarita. La iglesia de San Francisco es uno de los pocos edificios góticos que conserva la ciudad herculina. Responde a la tipología llamada mendicante, consistente en una planta con una sola nave, cubierta de madera, un crucero con capillas funerarias y 3 ábsides de forma poligonal o cuadrada con bóvedas nervadas de crucería. El convento de los dominicos, situado inicialmente en el solar del actual cuartel de Atocha, también fue destruido en el ataque de Francis Drake en 1589. El actual edificio dominico se reconstruyó dentro de la ciudad vieja en estilo barroco, con una potente torre campanario sobre su fachada principal. En su interior se encuentra la capilla de la patrona de la ciudad, la Virgen del Rosario, única construcción renacentista tardía que conserva la ciudad. Como único testimonio de la primera fundación dominica del siglo XIV, se conserva en el exterior de la cabecera el tímpano con la Virgen y el Niño, perteneciente a la portada gótica de la iglesia original. En el siglo XVI, la ciudad había solicitado a Carlos I la concesión de una casa de contratación para el comercio con ultramar. Como primera condición para ello, se hizo preciso construir una fortificación que asumiera la defensa del puerto, según los cánones de la moderna ingeniería militar. Así surgió el castillo de San Antón, construido en medio del mar sobre un islote conocido como la Peña Grande. Lo proyectó el ingeniero Pedro Rodríguez Muñiz y se inició la obra en 1587. Las dependencias interiores del castillo, hoy destinado a museo arqueológico, fueron levantadas en el siglo XVIII por el ingeniero militar Antonio López Sopeña. Los baluartes y cortinas de San Antón se encontraban en plena construcción cuando el 4 de mayo de 1589
la flota inglesa se presentó ante las murallas de A Coruña. Los cañones apostados en San Antón impidieron un ataque naval contra la ciudad amurallada, por lo que la escuadra tuvo que alejarse y desembarcar en el interior de la bahía, atacando la plaza por tierra. La defensa de la ciudad vieja, único recinto de la ciudad convenientemente amurallado, registró escenas de heroísmo como la gesta de María Pita, que con un grupo de mujeres defendieron una de las brechas abierta a cañonazos en el recinto. El derribo definitivo de las murallas coruñesas empezó en 1840, mediante una Real Orden de Isabel II, que autoriza su destrucción, produciéndose un anárquico e incontrolado saqueo popular de las mismas. Durante la Edad Media se había consolidado el arrabal marinero llamado la Pescadería. Se trataba de dos parroquias urbanas formadas por un modesto caserío de marineros y comerciantes. Este barrio ocupaba el espacio existente hoy entre la plaza de María Pita y la calle Juana de Vega, con tres calles paralelas principales: San Andrés, Riego de Agua y la calle Real. Su existencia y actividad estaban directamente relacionadas con el puerto, dotado de numerosas ventajas naturales, a las que hay que añadir los privilegios reales que le permitieron incrementar su comercio marítimo. Este es el caso de la autorización concedida por Enrique IV para abrir una línea regular de buques con Inglaterra, o el privilegio otorgado en 1490 por los Reyes Católicos, eximiendo de diezmos e impuestos a los marineros y mareantes sobre sus mercancías. En los primeros años del siglo XVI se puede documentar el auge en las construcciones del barrio de la Pescadería, que acabó siendo incendiado y destruido por los ingleses durante el ataque a la ciudad en 1589. Los templos de las dos parroquias que formaban la Pescadería, San Jorge y San Nicolás, fueron reconstruidos en el siglo XVIII. San Nicolás es obra del arquitecto gallego Simón Rodríguez, el gran maestro del barroco de placas. Se trata de un templo de una sola nave abovedada, estructurada con pilastras de fuertes recortes geométricos. A ambos lados de la nave se abren 4 capillas, mientras que en el costado del Evangelio del brazo del crucero se añadió en el período neoclásico la Capilla de los Dolores, obra del arquitecto Melchor de Prado Mariño. Es en la Capilla Mayor donde Simón Rodríguez dejó una de las mejores muestras de sus soluciones de aplacados, mediante salientes formas graníticas de placas con abultada estructura geométrica. Desconocemos la fachada que Simón Rodríguez realizó para este templo, ya que 100 años después de su construcción fue sustituida por la actual portada clasicista, obra del arquitecto Faustino Domínguez Domínguez. La Capilla de las Capuchinas mantiene en su interior la sencillez propia de la austeridad franciscana. También su fachada responde a una escueta ornamentación plana coronada por el escudo de la Orden, obra, todo ello, de Fernando de Casas. En 1989 se inició la construcción del Museo Provincial de Bellas Artes,
según el proyecto del arquitecto Manuel Gallego Jorreto. La obra, levantada sobre la que fue el antiguo convento, recibió en 1997 el Premio Nacional de Arquitectura, convirtiéndose en la mejor aportación monumental contemporánea al patrimonio histórico de la ciudad. Los dos más importantes maestros del barroco compostelano, Domingo de Andrade y Fernando de Casas, son los autores de la iglesia de San Jorge, el primitivo templo del convento de los jesuitas en A Coruña. Andrade debió ser el autor de las primeras trazas, aunque hasta 1725 no se empezaron a construir. Unos años después se puso al frente de la obra Fernando de Casas, el maestro del Obradoiro, al que se debe la práctica totalidad de la iglesia. La fachada, sin embargo, es obra posterior, construida por otro maestro del barroco final, Clemente Fernández Sarela. La iglesia de San Jorge pasó a depender de los agustinos a finales del siglo XVIII, al ser expulsados los jesuitas por Carlos III. Su interior responde a la tipología jesuítica inspirada en la iglesia romana del Jesús, con una gran nave abovedada en cañón, acompañada lateralmente por capillas unidas entre sí. El púlpito está cubierto con una pieza maestra de ebanistería salida del taller de Casas. Aunque más modesta en su estructura, tampoco debe olvidarse la interesante capilla de la Orden Tercera, que se encontraba originalmente adosada al convento de San Francisco. Con ella se completa el panorama del barroco coruñés. Simón Rodríguez intervino en ella realizando la decoración en cantería y los altares laterales para la Inmaculada y San Antonio. El espectacular retablo mayor fue realizado con las piezas de un primer retablo, a las que Rodríguez completó con sus columnas en orden compostelano. La compleja estructura encierra el camarín de la Virgen de la Soledad. A Coruña, concebida como plaza fuerte por el Estado, se convirtió en una ciudad eminentemente militar en la que no solo las fortificaciones marcaron su fisonomía y su destino como ciudad, sino que de la mano del cuerpo de ingenieros del ejército surgieron importantes construcciones e intervenciones urbanísticas que permitieron una modernización de sus infraestructuras y servicios en los siglos XVIII y XIX, desde la construcción del puerto hasta la llegada del ferrocarril. El edificio de la Audiencia y el Palacio de Cornide son el máximo exponente del barroco clasicista europeo traído en el siglo XVIII por los militares a Galicia. Mientras que las casas de Paredes, el cuartel de Atocha, el antiguo hospital militar y la capilla del cementerio forman parte del patrimonio conservado perteneciente al posterior periodo neoclásico. En el siglo XIX, A Coruña es una ciudad ilustrada en la que no tardarán en levantarse teatros como el Rosalía de Castro, pequeña joya de la arquitectura del espectáculo. Son varios los arquitectos que intervinieron en su construcción: José María Noya, Domínguez Domínguez y su hijo Coumes Gay, Ciórraga, pero sobre todo el decorador y escenógrafo Eusebio Lucchini, al que se deben las pinturas y decorados interiores de la sala, diseñada con la curvatura propia de los teatros a la italiana.
La disposición de los palcos, la ordenación de la embocadura y la tecnología de la tramoya respondían a lo más avanzado de la técnica teatral del 900. El Rosalía estuvo iluminado primero con velas, luego con gas y finalmente con luz eléctrica. Recientemente ha sido totalmente rehabilitado por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto. El acontecimiento más trascendente para la historia urbana de A Coruña, ocurrido en el siglo XIX, es sin duda la aparición de las galerías acristaladas en los edificios. Se trató de un fenómeno desarrollado paulatinamente que, tras superar no pocas trabas municipales, acabará imponiéndose y transformando la imagen de la ciudad. Primero, las galerías se construían en las paredes traseras y en los patios, pasando luego a las plantas altas de las fachadas principales. Las sencillas carpinterías de los primeros momentos incorporaron más tarde detalles decorativos propios de cada momento artístico, desde el clasicismo o el eclecticismo hasta el mismo racionalismo del siglo XX. Con la llegada del siglo XX, el Art Nouveau, el modernismo, aparece también en A Coruña, dejando muestras excelentes de la florida y vistosa corriente de la vanguardia europea. Coincide este periodo de rica y variada producción arquitectónica con el desarrollo urbano de la ciudad en el Ensanche, donde se afincó la burguesía local. El lenguaje modernista, con su inspiración en la naturaleza, fue tan potente y preciosista como fugaz, durando escasamente un par de décadas, tiempo más que suficiente para levantar auténticas obras maestras de la mano de grandes profesionales como Julio Galán, Pedro Mariño, Ricardo Boán, Antonio de Mesa o Rafael González Villar. La influencia del modernismo vienés fue la que mayor impacto dejó en la ciudad, con la novedad de incorporar la construcción de galerías que de forma original y personalísima fueron magistralmente adaptadas al nuevo estilo. Tras el derribo de las murallas, se creó un amplio espacio libre entre la ciudad vieja y la pescadería, para el que se proyectó la tan necesitada Plaza Mayor, que debía articular el centro de la ciudad, sirviendo de nexo de unión entre ambos barrios, separados históricamente. En el gran cuadrado urbano que hoy conocemos como Plaza de María Pita, se destinaron 3 de sus lados a edificaciones privadas, mientras que en el frente norte se construyó el ayuntamiento. Varios arquitectos participaron en la definición arquitectónica de la plaza, desde Faustino Domínguez a Juan de Ciórraga, con Pedro Mariño como autor del proyecto para el monumental edificio comunal, construido en las primeras décadas del siglo XX, siguiendo un estilo ecléctico de referencias artísticas francesas. A Coruña, incomprensiblemente, no tuvo un edificio municipal adecuado a la importancia de la ciudad hasta el siglo XX. Las primeras reuniones de su concejo local en la Edad Media se hacían en el atrio de la iglesia de Santiago, manteniendo un penoso peregrinaje por otros emplazamientos provisionales durante siglos, hasta que las necesidades públicas y burocráticas de la administración local obligaron a levantar el actual palacio. Una ciudad que históricamente había sido tutelada por el poder militar o por la administración del Estado, finalmente consiguió,
que el poder municipal controlase su propio destino.